Devuelvo la tarjeta. Muy buenas noches con todas y todos. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar una cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación, práctica laboral, carga probatoria, casación y ejecución de sentencias. Damos la bienvenida a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, al doctor Mauricio Miranda, coordinador provincial de Defensa del Trabajador y Atención a la Ciudadanía de Pichincha, al doctor Germán Venegas, juez de trabajo, defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. El derecho laboral, el derecho al trabajo o el derecho social es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano. A continuación, recibiremos las palabras del doctor Mauricio Miranda, coordinador provincial de Defensa del Trabajo y Atención Ciudadana de Pichincha, quien nos dará la bienvenida a este evento de capacitación. Doctor Miranda. Muy buenas noches con todas y todos. Para mí es un honor y una alegría poder compartir estos eventos de capacitación. Reciban también el saludo cordial de nuestro defensor público general, el doctor Ángel Torres Machuca, quien también está pendiente y está dando la colaboración continua para estas capacitaciones. En nombre de la Coordinación Provincial de Defensa del Trabajador, también es un gusto poder participar con este evento en materia laboral. Bienvenidos todos y en especial al doctor Germán Venegas, juez laboral del trabajo de Pichincha, quien nos va a acompañar en esta noche con una excelente exposición. Buenas noches también a la doctora Tania Torres, quien es la directora de la Escuela Defensorial del Ecuador. Bienvenidos todos y todas. Gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la Red Complementaria de Defensa Jurídica Pública es una prioridad en la actual administración. En este sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias, Denis. Muy buenas noches con todas y con todos. Es un gusto para mí nuevamente estar en este espacio de formación académica con todos ustedes, distinguidos defensores, defensoras, todos aquellos quienes integran la red complementaria de la defensa jurídica pública, consultorios jurídicos y público en general que siempre nos acompaña en estas jornadas de capacitación. La Escuela Defensorial intenta siempre estar a la vanguardia de los temas que necesitan ser conocidos por quienes están frente a la defensa jurídica pública. Esperamos pues que estas capacitaciones sigan siendo de mucha ayuda, de mucho apoyo para el trabajo que día a día ustedes realizan, sobre todo por el trabajo que se realiza a favor de las personas más vulnerables. En ese sentido, agradecemos muchísimo la presencia de nuestro panelista aquí presente, el doctor Venegas. Agradecemos muchísimo también el trabajo que lo hemos realizado con la Coordinación Provincial de Defensa del Trabajador y Ciudadanía, con la Dirección Provincial de Pichincha, y esperamos que esta capacitación sea pues de mucho provecho para todos nosotros. Declaro pues formalmente inaugurada esta capacitación y vamos a escuchar a nuestro ponente. Muchas gracias, Denis. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial, magíster Tania Torres, y la presencia de las autoridades. De esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que a través del chat de Zoom se realizarán las preguntas para el expositor. Estas serán leídas y serán contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones saludamos y damos la bienvenida al facilitador de la capacitación del día de hoy, el doctor Germán Venegas. El doctor Germán Venegas es juez de trabajo del Distrito Metropolitano de Quito. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales
y licenciado en Comunicación Social por parte de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional por esta misma casa de estudios. Se desempeña también como docente universitario. Recibimos a continuación al doctor Germán Venegas, quien tendrá 30 minutos para la capacitación sobre el tema práctica laboral, carga probatoria, casación y ejecución de sentencias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Antes que nada, agradecer la invitación que la Escuela Defensorial, a través de sus representantes, me ha hecho llegar. En efecto, para realizar una especie de facilitación, ese me parece que es el término un poco más adecuado, considerando al público al que me estoy dirigiendo, ya que todos ustedes son profesionales en el derecho y además forman parte de una institución que busca a través de la ayuda social, pues la colaboración necesaria en la función judicial para lograr el objetivo de la paz social. Bien, en efecto, se me ha pedido que haga una exposición con relación a la carga de la prueba, con relación a la casación, ejecución de sentencias, pero esto realmente sería un tema demasiado amplio. Por lo tanto, entiendo también que se ha contextualizado estos contenidos específicamente en un momento histórico que hemos tenido que soportar toda la humanidad. Esto va a facilitar para que se haga una relación de esta carga de la prueba con efecto del cierre de las empresas en pandemia, por ejemplo, que se suscitó desde el año 2020 y que hasta la fecha también se sigue presentando. La intención, desde luego, es poner en su conocimiento o recordar criterios importantes de cómo debe ser considerada la carga de la prueba y la responsabilidad probatoria sobre todo. Para empezar, yo quisiera hacer mención a una jurisprudencia importantísima que tiene unas 3 líneas que me voy a permitir dar lectura, y dice que la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante. Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito. Sigue la jurisprudencia diciendo, puede quitarse esa carga de encima probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señale. Esta jurisprudencia, que data ya del año 2003, sigue siendo importante y trascendental porque recoge de alguna forma lo que el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 169 señala cuando hace relación a la carga de la prueba. Y conocen ustedes que esta carga probatoria le corresponde específicamente al actor de una causa. Ubiquémonos en el contexto de materia laboral. El actor de una causa laboral en un 99% de ocasiones es el trabajador, el ex trabajador. Y este 1% restante nada más puede llegar a ser el empleador por efecto de una posible impugnación de un trámite de visto bueno, etcétera, etcétera, porque no existe otra circunstancia jurídica que le permita hacerlo. Entonces, la parte actora que tiene la carga de la prueba en los juicios laborales específicamente es el trabajador. El trabajador tiene la obligación de probar las afirmaciones que ha hecho en su demanda, en su acto de proposición. Y se señala que el demandado no tiene obligación de probar si es que su contestación a esa demanda es negativa pura y simple. Pero si es que esa negativa implica una afirmación, entonces hay lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba. Esto nos hace pensar que la carga de la prueba es una institución procesal dinámica y que constantemente va avanzando a medida que se van
realizando afirmaciones dentro de un proceso. No se puede decir que inicia un proceso con la responsabilidad probatoria de una parte y ahí concluye. No. Sobre todo en materia laboral es importante señalar que muchas veces cada pretensión implica una responsabilidad probatoria. De manera que si el actor, el ex trabajador, señala que fue despedido, pues entonces tiene la carga de la prueba para demostrar este hecho, lo cual le conllevará a ser sujeto merecedor de la indemnización que la ley establece. Pero si es que es el demandado el que dice no hay despido intempestivo, hay abandono de trabajo, por ejemplo, que es una de las circunstancias muy frecuentes en la práctica laboral, entonces se produce la inversión de la carga de la prueba. Y para no dejar este tema en el aire, recordemos que la única forma de probar el abandono de trabajo es a través de un trámite administrativo que es justamente el visto bueno. De manera que si no existe un visto bueno que mantenga y contenga una resolución del inspector del trabajo que establezca que se produjo la ausencia del trabajador por más de 3 días consecutivos en la forma como lo establece el artículo 172, no podemos hablar de una prueba o una demostración de un abandono del trabajo, lo cual complicaría el futuro procesal de ese ex empleador o aquel demandado que ha afirmado un hecho que no ha logrado probar. Pero bien, al contexto en que nos referimos, nosotros podemos señalar que este tema de la fuerza mayor o caso fortuito también ha sido muy recurrente dentro de las causas de terminación de un contrato de trabajo. Es importante señalar que el artículo 169 del Código del Trabajo se refiere a la terminación del contrato de trabajo y señala causas, ¿sí? Esta aparente palabra pequeña que no tiene mucha importancia aparente, sí lo es sumamente importante, porque al hacer referencia el Código del Trabajo a una causa, quiere decir que es el origen de algo, ¿sí? Y lo contrario a una causa, o lo opuesto a una causa, es una consecuencia o un efecto. Entonces, si estamos hablando de una causa para terminar el contrato de trabajo, quiere decir que es lo que primero tiene que suceder para que ocurra un efecto. En este caso, aparece la causa, que es una de aquellas determinadas en el artículo 169, y luego produce un efecto, que es ¿cuál? La terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué hago referencia a este hecho? Cuando se presenta la invocación de una de estas causales, muchas veces se toma el efecto por la causa, cuando en efecto tiene que más bien considerarse que lo que primero tiene que pasar es una de estas determinadas causales. Concentrémonos en la del numeral 6 del artículo 169, que hace referencia a la fuerza mayor o al caso fortuito. Primero, entonces, tiene que demostrarse, primero tiene que ocurrir, tiene que pasar este caso fortuito o fuerza mayor e imposibilitar el trabajo para que a continuación se produzca la terminación del contrato. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en la práctica? Y luego me referiré a lo que dice la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que también es importante analizar. ¿Qué es lo que suele pasar en la práctica? Que primero se termine el contrato de trabajo y después se trate de demostrar que el negocio ya no funcionó, que el negocio cerró o que el negocio tiene rebajas en sus ingresos o que no es posible mantener trabajadores, etcétera, etcétera. Noten entonces ustedes que en la práctica lo que ocurre, porque así lo malinterpretan o lo mal aplican los empleadores, es primero romper la cuerda por el lado más fácil, el trabajador. Concluyen el contrato de trabajo y después quieren establecer la fuerza mayor o el caso fortuito. Esto no puede considerarse de esta forma. Ahora, si este hecho es judicializado, entonces va a venir aquí
a producirse una inversión de la carga de la prueba. ¿En qué sentido? Si se produce este hecho de la terminación del contrato de trabajo, primero, sin demostrar como causa la fuerza mayor, sino que ésta se produce después, entonces quien va a presentar una demanda con toda seguridad es el trabajador. Y este trabajador va a presentar una demanda diciendo que reclama una indemnización por despido intempestivo. Quizá este hecho también implica una falta de precisión en el momento de presentar el acto de proposición denominado demanda. Porque es importante señalar por qué se pide la indemnización por despido intempestivo. Porque realmente no es que se ha producido este hecho súbito unilateral que ha puesto fin a la relación laboral como doctrinariamente o de forma jurisprudencial nosotros conocemos. Aquí se ha producido la terminación de la relación laboral porque no se demostró la causa de fuerza mayor, lo cual debe ser muy claramente establecido en el acto de proposición cuando se reclama la indemnización por despido intempestivo. Entonces, sin embargo de aquello, si se presenta esta demanda, quien tiene la carga de la prueba es el trabajador para demostrar el despido intempestivo. Y créanme que con la experiencia que yo tengo, si esto termina de esa forma o no existe un acto de proposición que contradiga a la demanda, puedo decirles que no se va a poder ordenar el pago de una indemnización por despido intempestivo porque sencillamente no existió de la forma como indico doctrinariamente o jurisprudencialmente se ha establecido a este rompimiento súbito de la relación laboral. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se produce una traslación de la carga de la prueba ¿a quién? A la parte empleadora. ¿Por qué? Porque la parte empleadora afirma que se terminó el contrato de trabajo por la causa de fuerza mayor. Entonces, en ese momento, y amparado en lo que dice la norma procesal civil, puesto que antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, no se ha hecho producción mayor con respecto a la causa de fuerza mayor o caso fortuito. No existe una producción mayor. Existen al menos unas 2 o 3 sentencias que ha emitido la Corte Suprema de Justicia que establecen cómo reaccionar frente a esta invocación o no prueba de la causa de fuerza mayor. Pero no existe producción jurídica y tampoco legislativa. La producción legislativa se da desde el 22 de junio del 2020, cuando entra en vigencia la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y emite esta o contiene esta disposición interpretativa del numeral 6 del artículo 169. Es decir, que hay que separar las circunstancias en 2 momentos. Uno, con anterioridad a la ley y segundo, con posterioridad a la ley. Y este hito que nos permite separar a este efecto o a esta invocación de la norma es justamente la resolución que adopta la Corte Constitucional. Para ser precisos, la Corte Constitucional emite una sentencia número 23-20-CN y acumulados /21 de la jueza ponente Carmen Corral Ponce, disponiendo justamente que se haga esta diferenciación de los momentos en los que se tiene que aplicar o no la norma interpretativa. ¿Por qué hay que tener en cuenta esta norma interpretativa para efecto de la carga de la prueba? Porque esta norma interpretativa lo que hace es dar más elementos, más presupuestos fácticos para que se comprenda qué es la fuerza mayor o qué es el caso fortuito. Entonces, si bajo este imperio tenía que haberse juzgado los procesos que se suscitan desde marzo del 2020 aproximadamente, cuando se produce la pandemia, cuando se produce la emergencia sanitaria en nuestro país con sus efectos dentro de nuestro territorio nacional. En ese sentido, el empleador tenía que haber demostrado un cierre definitivo de sus actividades laborales y que no se le fue posible reactivarse. Pero la Corte Constitucional establece que
no será retroactiva la aplicación de esta norma interpretativa, sino más bien desde la vigencia para adelante. Lo cual también implica que hagamos una reflexión sobre las normas interpretativas, puesto que la concepción en sí de una norma interpretativa, por ser eso justamente una interpretación de otra norma, sí tiene carácter retroactivo. Así lo establece el Código Civil. Pero sin embargo ya ha habido un pronunciamiento de la Corte Constitucional y respetuosos del ordenamiento jurídico y de las instituciones, pues corresponderá respetar aquel criterio. Entonces, volviendo al tema de la carga de la prueba, si es que no se logra demostrar esta causa de fuerza mayor como el origen de la terminación del contrato de trabajo, al haber una inversión de la carga de la prueba, automáticamente corresponderá establecer que la relación laboral terminó por voluntad del empleador al no haberse demostrado la fuerza mayor. Pero ojo, no se ha terminado porque logró probar el actor la procedencia del despido intempestivo, ya que no se produce un hecho súbito unilateral, sino una decisión unilateral que no fue correctamente demostrada. Dentro de este aspecto, entonces, la Corte Constitucional señala que los jueces tienen que analizar caso por caso aquellos hechos que tienen una hipótesis de hecho en las que se mantenga la fuerza mayor como causa de terminación del contrato, anteriores a la vigencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Puesto que si el rompimiento de la relación laboral se da como causa de fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a junio, al 22 de junio del 2020, entonces ya se puede aplicar la norma interpretativa que, como se señala, da más insumos en todo caso para que se pueda aplicar esta normativa. Dentro de la carga de la prueba, y esto como una novedad que existe en nuestra norma procesal no penal, es decir, el COGEP, es importante establecer lo que señala el tercer inciso del artículo 169 de este Código Orgánico General de Procesos, cuando, de una forma novedosa, le delega también la carga de la prueba al propio juez. Aquí se señala en la parte final del tercer inciso, cuando se trate de derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de derecho de familia y laboral, la o el juzgador lo hará de oficio antes de la audiencia única, haciendo referencia a la carga de la prueba y a la documentación o prueba de oficio que se pueda ordenar dentro de la tramitación de una determinada causa en estas específicas materias. Esta es una disposición realmente que no es muy conocida en la práctica por los abogados, porque se ha tenido por costumbre entender que la carga de la prueba le corresponde a quien afirma un hecho. Quien afirma un hecho tiene que probar. Y ese presupuesto que nos han enseñado tradicionalmente las escuelas de derecho, las instituciones de derecho, también se mantiene dentro del imaginario colectivo de la práctica diaria. Pero es importante señalar y también responsabilizarle al juez en estas determinadas materias que puede realizarse una carga probatoria propia del propio juzgador, lo cual tiene una estrecha relación con el artículo 168 del mismo cuerpo legal, que hace referencia a la prueba para mejor resolver. Es importante señalar al respecto que se juega con mucha delicadeza el tema de la imparcialidad del juzgador laboral. Yo debo decirles con mucho cuidado, y lo hago también con satisfacción de dirigirme a profesionales del derecho, que van a comprender lo que voy a decir porque posiblemente esto rompe una serie de paradigmas que muchos abogados, incluso juzgadores, no logran comprender. Las tendencias actuales del derecho laboral, por su naturaleza de ser tuitivo, de ser protector
de derechos de la parte más débil de la relación laboral, implica que el juez de trabajo no sea un juzgador imparcial, sino que mantenga una parcialización con respecto a esta parte débil de la relación laboral. Esta es la parte difícil de entender y lo delicado que implica esta afirmación. Viene a nuestra mente decir, ¿cómo es posible que un juez no sea imparcial? Y ahí es en donde se rompen los paradigmas y las enseñanzas que nosotros hemos tenido tradicionalmente. Hay que entender desde la doctrina, hay que entender desde la concepción del derecho del trabajo, que por naturaleza es un derecho protector, que en efecto el juez también rompe un poco esta imparcialidad amparado en la responsabilidad probatoria, ya que quien tiene las mejores formas o modalidades o oportunidades para realizar la prueba dentro de una determinada circunstancia jurídica que se ha puesto en conocimiento del juez, es muchas veces el empleador. Hay instituciones como la prueba de las horas suplementarias o de las horas extraordinarias que relegan esta responsabilidad probatoria al trabajador, incluso del propio despido intempestivo, y que no surge algún efecto positivo para el ex trabajador, puesto que no se tiene la posibilidad de realizar esta prueba. No hay una expresa inversión de la carga de la prueba como ocurre en otras instituciones, por ejemplo, en el acoso laboral o, por ejemplo, en efecto de la invocación de la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta este movimiento dinámico que la carga de la prueba va teniendo dentro de cada una de las afirmaciones que se van haciendo en una determinada causa que tiene como origen un determinado hecho. Con relación a la casación, en esta materia, nosotros sabemos que un juicio de trabajo es un juicio de conocimiento y que por lo tanto implica el hecho de que la Corte Nacional de Justicia, a través de este recurso extraordinario, pueda conocer estos eventos procesales que se han puesto en conocimiento de un juez de primera instancia y del juez de segunda instancia. En este sentido, y dentro de este contexto de la carga de la prueba, yo puedo hacer referencia a la Gaceta Judicial del año de la serie 17, número 13, página 4165, en donde se establece qué presupuestos se debe considerar para la carga de la prueba. También existe importante información en la sentencia de 19 de noviembre del 2004, publicada en el registro oficial de 465, que hace relación también a la inversión de la carga de la prueba, siendo sumamente importante este criterio que emite la Corte Suprema de Justicia cuando se ha demostrado la existencia de la relación laboral. Esto implica que si nosotros debemos mantener o demostrar la subordinación jurídica, técnica y económica por parte del trabajador, hará que en el momento en que se realiza esta demostración de la carga de la prueba, de la relación laboral, automáticamente se produce una inversión de la carga de la prueba sin necesidad de que el empleador haya realizado afirmación alguna. Y esto por disposición directa de la Corte Suprema de Justicia. Solamente el hecho de demostrar la existencia de la relación laboral implica ya la obligatoriedad probatoria del empleador para que se justifiquen los fundamentos y los beneficios que debió haberse cancelado a un trabajador. ¿Cuándo ocurre generalmente esta perspectiva de la inversión de la carga de la prueba? Cuando el empleador niega la existencia de la relación laboral. Entonces, se pone un poco cuesta arriba para la defensa técnica del trabajador el hecho de demostrar la existencia de este vínculo. Pero una vez demostrada
la existencia de la relación laboral, automáticamente, sin que se haya realizado afirmación alguna por parte del empleador, hay una inversión dinámica de la carga de la prueba, estableciendo la obligatoriedad que ahora tiene el empleador de justificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Si es que existió entonces una negativa a la existencia de la relación laboral, la lógica sugiere que no va a haber una prueba del cumplimiento de sus obligaciones laborales, llámense décimos sueldos, vacaciones, remuneraciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que conlleva al juzgador es a ordenar el pago de estas, de todas las pretensiones que se hubiesen hecho constar y enumerados cuantificadamente dentro de la demanda. Dentro de este criterio también voy a citarles a otra sentencia de la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia, dentro de la causa 17731-2015-1021, en la que se establece en efecto que debe producirse la demostración de las afirmaciones que una determinada parte procesal hace, sobre todo en un caso específico como aquel que nosotros hemos hecho referencia para contextualizar de alguna forma el abundante espectro de la carga de la prueba. Esto he podido sintetizar de esta manera los aspectos que dentro del tiempo y dentro de del contexto que se me ha pedido hacer dentro de la carga de la prueba y sobre todo el contexto de la fuerza mayor. Mi aspiración al menos ha sido otorgarles algunos elementos o ideas muy prácticas dentro de la cotidiana ejercicio profesional de la Defensoría, entiendo, y también de las ramas del derecho. No sé si existen preguntas hasta este momento. Yo puedo compartir con esta charla. Por la dinámica del evento, les dejaríamos las preguntas para al finalizar su exposición, si le parece más. Sí, pues no, yo más bien quisiera concluir ya en este momento, porque si les permite, y un poco modificando, desde luego, si es que es así la posibilidad de ir desarrollando en este momento las preguntas en las que se pueden abarcar de una vez cualquiera de estos conceptos que se han conversado. Para mí será un poco más fácil y dinámico poder aportar con algunos criterios. Perfecto. Entonces, doy lectura a una de las preguntas que nos llega mediante el chat. Dice, buenas noches. Un conocido almacén hizo firmar en junio de 2020 actas de mediación a los trabajadores, fundamentándose en el artículo 169, numeral 6, pero jamás cerró el almacén. ¿Cabe demandar o ya no, ya que muchos trabajadores tenían más de 10 años trabajando? A ver, aquí veo dos aspectos importantes que se pueden tomar en cuenta. Se dice en la pregunta que se ha hecho firmar actas de mediación y conforme lo señala la normativa pertinente, un acta de mediación, un acuerdo de un centro de mediación implica o tiene los efectos de una sentencia ejecutoriada, es una cosa juzgada. Desde un primer momento yo pensaría que ya no se puede demandar, pero se tendría que disponer o solicitar la ejecución de esta acta de mediación. Ahora, yo soy un poco necio y un poco atrevido en pensar que todo aquello que implica renuncia de derechos de un trabajador no puede surtir efectos jurídicos. Esto implica, desde luego, por el espacio académico en el que nos encontramos, no anticipar algún criterio que yo pueda tener al respecto, pero si yo evidencio que de la realidad
de los hechos se establecería un perjuicio enorme a este trabajador, pese a haber suscrito un acta de mediación, mi criterio es que ese es el fundamento para interponer un juicio sumario de conocimiento y entonces hacer notar la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Desde un primer momento, como señalo, podría yo decir que al existir un acta de mediación, las oportunidades de ese trabajador podrían encontrarse limitadas a que en una excepción previa, por ejemplo, el demandado diga que existe ya un convenio de mediación y por lo tanto el juez considere que la vía adecuada es la ejecución de ese título y no un juicio sumario. Listo, tenemos otra pregunta. En el contexto de la pandemia existieron casos en los cuales las empresas terminaron unilateralmente los contratos con los trabajadores. Muchos de estos fueron suscritos cuando ya se había declarado la emergencia sanitaria. Sin embargo, meses después se dio por terminados los contratos, pues se había establecido cláusulas de caso fortuito y fuerza mayor. ¿Se podría alegar la desprotección del trabajador bajo este antecedente? A ver, hay que tomar en cuenta que los principios del derecho laboral implican ventajas que hay que hacerlas manifiestas para el trabajador, para beneficios del trabajador. El hecho de que exista una norma jurídica posterior no puede implicar jamás un perjuicio para los trabajadores. Esto bajo el criterio de que los derechos del trabajador son progresivos y no regresivos. Bajo este criterio también hay que considerar que desde abril del 2015 ya no existen los contratos a plazo fijo, existen solamente contratos a tiempo indefinido. Y esta es una de las razones por las que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario ha sido demandada en su inconstitucionalidad, ya que dentro de esta normativa se establece la posibilidad de crear los denominados contratos emergentes, y que señalan de una forma camuflada el hecho de contratos a plazo fijo y que pueden ser incluso terminados por voluntad unilateral del empleador sin que exista derecho a una indemnización por despido. Ahora, dentro del contexto de la pregunta, yo consideraría que sí es posible demandar el respeto o el cumplimiento de las obligaciones laborales en ese caso específico, considerando que si la relación laboral existió desde antes de que se produzca la pandemia, estamos hablando de una relación laboral de tiempo indefinido, salvo que se trate de una relación laboral anterior al 2015, que dudo mucho que haya habido en estas circunstancias, y que no implique una relación de tiempo indefinido. Es decir, a esa estabilidad del trabajador por efecto del contrato indefinido ha sido alterada, se ha visto alterada y por lo tanto sí es posible que se presente una demanda para reclamar lo que en derecho corresponda. Perfecto, no tenemos más preguntas en el chat. Sin embargo, se deja abierta también la posibilidad de que los participantes puedan levantar la mano y hacer sus preguntas al expositor. Tenemos a alguien en el panel que ya ha levantado la mano. Vamos a darle paso. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo Sí, una buenas. consulta. Yo laboraba en una empresa, me despidieron el 30 de abril del 2020. Trabajé 24 años de servicio, acogiéndose a caso fortuito y fuerza mayor. Yo demandé, pero la parte demandada no contestó la demanda. ¿Cómo se podría considerar esto? Entiendo que en esas circunstancias se demandó despido intempestivo y no sé si se demandó dentro de este acto de proposición una equivocada invocación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, exactamente. Ya. Si es que existe
esta prueba, porque entiendo que usted necesariamente debe contar con una prueba de que se invocó esta causal por parte del demandado, digamos, un correo electrónico, una notificación. Eran muy recurrentes los mensajes de WhatsApp o No, los correos me electrónicos de la me enviaron una carta en donde me dijeron que han decidido terminar conmigo el contrato de 24 años de servicio acogiéndose a caso fortuito y fuerza mayor, artículo 169, literal 6. Eso me enviaron en una carta. Sí, este caso yo pienso que se acopla a lo que hemos venido conversando. Es decir, que si se presenta esta demanda y se logra producir este documento dentro de la prueba, se está demostrando que el motivo de la terminación del contrato de trabajo fue esta invocación de la fuerza mayor. Por lo tanto, esto implica una inversión de la carga de la prueba al existir esta afirmación de parte del empleador en este documento y por lo tanto se configuraría el despido intempestivo. Ahora, al haberse configurado el despido intempestivo en relación a los 24 años de servicios, incluso pienso yo que habría derecho y lugar a la jubilación patronal proporcional. Sí, pero ahí, ¿quién tiene la obligación de probar? O sea, yo demandé, pero la institución a la que le demandó no contestó. Ahora, ¿quién prueba? A mi criterio, el documento que usted va a hacer prueba dentro de la audiencia, si no existe una contradicción, una oposición, es la responsabilidad del demandado para objetar la falsedad ideológica y material de ese documento, hará que se invierta la carga de la prueba y él no llegó a probar. La parte demandada no va a lograr probar esta fuerza mayor que invocó. Ahora que usted también tiene responsabilidad probatoria, porque así yo di lectura al iniciar mi intervención. Exacto. Sí, en esta prueba, en su acto de proposición entiendo que le deberá dar al juzgador otros aditamentos para que pueda tomar una decisión. Por ejemplo, el hecho de que cerró o no cerró esta empresa, o en qué momento se produjo el cierre de esta empresa, porque a la fecha puede que haya cerrado. No, no ha cerrado, sigue abierto. Ya, esto es otro elemento importante que se tiene que incorporar en el proceso para poder determinar que no hubo tal fuerza mayor, sin siquiera considerar la ley orgánica de apoyo humanitario, porque no es procedente ni aplicable en este momento. Exactamente, porque mi despido fue antes de la ley humanitaria, fue el 20 de abril y la ley me parece que salió el 3 de julio. En junio, sí. Ah, ya listo, gracias. Tenemos también la pedida de la palabra de Luis Fernando, por favor. Gracias, muy buenas noches, estimados amigos. Un saludo desde Ambato. Quisiera hacer una pregunta al señor juez, quizás saliéndome un poquito de la connotación de la charla, pero que es importante porque estoy preparando un trabajo de investigación precisamente sobre un tema procesal laboral, el famoso juramento deferido. Desde el punto de vista de valoración de la prueba, ¿cómo puede un juez tomar en cuenta el juramento deferido, ¿sí?, en un juicio laboral, si es que estos juramentos carecen de total principio de contradicción y legítima defensa, por cuanto no se permite que en esto, y lo vemos acarreando desde el modelo anterior, del el juicio laboral anterior y el de actual en el Código General del Proceso, ¿sí? ¿Cómo puede un juez tomar en cuenta una prueba que es inconstitucional por todos los lados, por la imposibilidad de contrainterrogatorio, por la imposibilidad de argumentar en contra de esa prueba y sobre todo por el hecho de que prácticamente la parte contra quien se hace valer este juramento no tiene ninguna posibilidad de contradecirla? ¿Cómo están manejando este momento los jueces esta prueba en un Estado constitucional de derecho? Gracias. A ver, a mi criterio, nosotros tenemos que hacer el análisis constitucional desde los derechos constitucionales del trabajador. Esto implica
que el trabajo o el derecho del trabajo ya es un derecho constitucional y es uno de los pocos derechos humanos que han sido rescatados de nuestras constituciones. También hay que recordar que el derecho laboral es un derecho protector. Por lo tanto, yo no podría decir que el juramento deferido es una norma inconstitucional o que atenta contra derechos constitucionales posiblemente del empleador. A esto hay que sumar que claramente el artículo 185 del COGEP le da la categoría de prueba residual al juramento deferido. Es decir, que se lo adoptará a falta de otras pruebas. Si no tuviese este carácter de residual y fuese una prueba principal, tal vez ahí podría yo decir que sí se estaría atentando contra los derechos a la legítima defensa del empleador, pero es una prueba residual, es decir, que se adoptará a falta de otras pruebas, dice. Y por lo tanto, siendo el juramento deferido un medio probatorio que sirve para demostrar dos hechos principales, el tiempo de servicios y la remuneración, son eventos fácticos que el empleador bien pudo haber proporcionado pruebas dentro del proceso. Al haber pruebas dentro del proceso, le va a quitar oportunidad de convertirse en una prueba principal al juramento deferido. Pero si no lo hace, es decir, no ejercita su legítimo derecho a demostrar lo que pretende o se siente afectado con el juramento deferido, ¿qué culpa tiene el trabajador? Y peor aún, ¿qué culpa tiene el juzgador? Porque la ley claramente establece que se tiene que adoptar el juramento deferido a falta de otras pruebas. Finalmente, el juramento deferido es una de las demostraciones básicas del denominado principio de primacía de la realidad. Y este principio de primacía de la realidad hace que en materia laboral nosotros hablemos del contrato realidad, es decir, que priman los hechos sobre los documentos, pero sin dejar de considerar el valor probatorio de un documento. Entonces, sí hay que analizar los hechos desde la forma en cómo se tiene que mantener un valor de la prueba, cómo el juez puede realizar su valoración, considerando la norma expresa de considerarle al juramento deferido como una prueba residual. De acuerdo. No sé si alguien más del panel desea tomar la palabra. Por favor, levante la mano. Tenemos una pregunta en el chat de Ricardo Babón. ¿Es posible ejecutar un convenio de pago ya que este constituye un título de ejecución? El convenio de pago, para mi criterio, es un título de ejecución. Y dada la independencia o primacía de la voluntad de las partes, bien podría generarse un convenio de pago. Esto, desde luego, implicará las obligaciones que se hagan constar dentro de este documento que, al incumplirse, pues se puede perfectamente ejecutar. Perfecto. Violeta Sánchez, por favor, la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Venegas, por su excelente exposición. Una consulta. Supongamos que tenemos una relación laboral que no ha sido o que ha sido ya negada por la parte empleadora, determinándose que se trata de una relación civil. Dentro de esta relación, que yo la llamo laboral, se determina que existe un convenio de pago en el cual se establecen valores que se deben. Sin embargo, estos valores no cubren la totalidad de derechos laborales que debería haber recibido el trabajador. En el documento al que hago referencia únicamente dice convenio de pago.
No obstante, al final, en la última línea dice que se suscribirá esta acta transaccional. ¿Podría ser esto demandado en juicio sumario? A ver, yo consideraría que si es evidente la vulneración a los derechos de un trabajador, sí podría demandarse en un juicio sumario el cumplimiento de las obligaciones laborales y no la ejecución de este convenio de pago. Pero no sé si es que entendí bien la pregunta. Me parece que esto gira en torno a una negativa de parte del empleador de la existencia de la relación laboral. Ahora, si esto es así, habrá que determinar primero por qué existe este convenio de pago, cuál es la motivación de un convenio de pago si es que no hay una relación de dependencia. Se dirá tal vez que se trata de un préstamo, se trata de alguna circunstancia de naturaleza civil y que por eso se generó este convenio de pago. Pero en ese momento se está generando una afirmación que el empleador o que el demandado tendría que demostrar. Y la única oportunidad, la única vía que mi criterio permite establecer esto es un juicio sumario, un juicio de conocimiento, para que en primer lugar se demuestre la existencia de la relación laboral, con lo que se dejaría sin efecto a este convenio de pago porque se ha considerado que es de naturaleza civil, y entonces ahí sí cuantificar los derechos que como trabajador le corresponderían a este señor. Una consulta extra, muchísimas gracias por la respuesta, me parece muy clara. Supongamos que en una excepción previa ya se establece como que existe un acta transaccional. Este tema tendría que tener, o no podría darse trámite a la excepción previa, tendría que tener una sentencia de fondo antes de rechazar la demanda por ser un acta transaccional en una excepción previa. A ver, se presenta la demanda y entonces el ciudadano que dice que fue trabajador pone su acto de proposición y todos los requisitos que la ley establece. En el momento en que se contesta la demanda, quiero entender que así es la pregunta, en el momento en que contesta la demanda, propone una excepción previa que dice existencia de convenio. ¿Sí? De acta transaccional. Existencia de convenio o existencia de acta transaccional. Ajá. Ya. Esto implica que en la fase de saneamiento se tiene que dilucidar la incompetencia o la competencia del juez. Porque si me excepciona únicamente la existencia de acta transaccional, pero no se ataca la competencia del juez, yo pensaría que se trata de un tema laboral. Y al no atacarse la incompetencia del juez de trabajo, estamos hablando de un tema eminentemente laboral. Y por ende, pensaría yo que el juez, al determinar que existe vulneración a los derechos del trabajador en ese convenio transaccional, sí podría negar la excepción previa y darle paso al juicio para que se demuestre o se disponga el pago de los valores que efectivamente le corresponden, bajo el criterio de que los derechos del trabajador son irrenunciables. Ahora, si es que en efecto sí ataca la competencia del juez, es decir, dice que es incompetente y además existe convenio de pago, la lógica sugiere que si el juez establece que es incompetente, ya no tendría que pronunciarse sobre lo demás, porque ya es incompetente para conocer esta causa. Por ende, no se habría pronunciado sobre el convenio transaccional. Correcto. Muchas gracias. José Galarza también levantó la mano. Buenas noches, estimado doctor. Una consultita.
Con la famosa ley de apoyo humanitario, hay muchos empleadores que están haciendo tabla rasa de los derechos irrenunciables del trabajador. Se da el caso de que por más de año y medio que ha durado hasta la presente la ley de apoyo humanitario, este trabajador estaba haciendo laborar a sus empleados a veces a tiempo completo y a veces a tiempo, a medio tiempo, pero sin hacerles firmar ningún acta de mutuo acuerdo. Lastimosamente, ahora hace un mes le hacen firmar una carta a uno de los trabajadores diciendo que efectivamente hay un acuerdo debido a la situación de la pandemia y que acepta supuestamente, entre comillas, el trabajador a trabajar medio tiempo. Y obviamente le están pagando el sueldo proporcional. Mi pregunta, de manera legal, fundamentada, ¿con qué sueldo sería factible demandar un ilegal despido intempestivo al trabajador? ¿Con el sueldo que habla el contrato de trabajo o con el sueldo proporcional que tiene en la actualidad dicho trabajador? Hasta ahí mi pregunta, doctor. Bien, considero que el artículo 328 de la Constitución de la República es por demás claro al establecer que por ningún concepto se puede dejar de pagar la remuneración a un trabajador o disminuirla sin una causa legal. Este, a mi criterio, es el fundamento jurídico que debe servir de fundamento para hacer cualquier reclamación. Con este criterio, la remuneración que debería servir de base para calcular cualquier indemnización o liquidación que le corresponda al trabajador debe ser la que consta en el contrato de trabajo, siempre y cuando no esté por debajo de los límites o de los básicos establecidos para cada año, y no aquel valor de la remuneración que se le haya reducido. También es importante señalar que se habla de una reducción de la jornada de trabajo, pero no se habla de una reducción de la remuneración. Lo que los acuerdos ministeriales generaron en su momento fue la obligatoriedad de compensar el tiempo que no se trabajó, pero que sí se cobró. Ahora, la relación laboral, si se terminó, hay que ver por qué se terminó. Y si se terminó por despido, ¿cómo entonces el trabajador va a poder compensar el tiempo que debía trabajar para devolver la remuneración que siempre recibió? Es decir, hay reducción de jornada, pero no reducción de remuneración. Eso es ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, la remuneración que consta, completa, conforme el artículo 95 del Código del Trabajo y el contrato de trabajo que usted me señala, esa es la que tiene que servir de base para cualquier cálculo. Gracias, estimado doctor, muy amable. Para finalizar, tenemos la intervención de Livia Aro, que también va a hacer una pregunta. Buenas noches, doctor Venegas. Felicitándole por su magnífica exposición. Quería hacerle dos preguntas. La primera, el artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos indica que al anunciar la prueba se tiene que enumerar los testigos que se van a presentar para probar los hechos que las partes deseen probar, y que se especificará sobre los temas sobre los cuales va a declarar. Esto se debe aplicar también a la declaración de parte, y si no se hizo la especificación del tema sobre el que va a declarar el empleador o el trabajador, sea actor o demandado, esa diligencia, o sea, esa prueba se debe aceptar, doctor,
la primera. La segunda es que sobre la declaración de parte, el artículo 187 dice que es el testimonio acerca de los hechos controvertidos, el derecho discutido o la existencia de un derecho rendido por una de las partes. En los juicios laborales, algunos jueces le dan a la otra parte el derecho a la repregunta, pero otros jueces niegan a la contraparte ese derecho. ¿Eso es legal, doctor? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Livia. Un gusto saludarles. A ver, con respecto a la primera pregunta, yo pienso que hay que diferenciar el testimonio del testigo y el testimonio de una de las partes procesales. Justamente el artículo 87 del COGEP, al iniciar la sección segunda, diferencia lo que es la declaración de parte y la declaración de testigos. Entonces, para el testigo, es decir, para aquel que no es parte procesal, hay que cumplir este requisito que establece el artículo 190 del COGEP, es decir, señalar, aunque sea de forma sucinta, los hechos sobre los que va a declarar este testigo. Pero no es un requisito para las partes procesales, porque las partes procesales no necesitan decir sobre qué hechos van a declarar, ya que es el actor y es el demandado. Por lo tanto, tiene su demanda, que es los hechos sobre los que versa el juicio, y la contestación a la demanda, que son los hechos que se contradicen de esta demanda. Por lo tanto, esta aplicación de establecer los hechos sobre los que va a declarar no le corresponde hacer para quien es parte procesal, es decir, actor y demandado. Sí corresponde para los testigos, es decir, aquellos que no son parte procesal, aquellas personas que tienen conocimiento de algún hecho que les servirá al juez o a las partes para el esclarecimiento de la verdad. De manera que ese es mi criterio. Con respecto a la segunda parte, el derecho de contradecir, el derecho de contradicción es un derecho constitucional y el contrainterrogatorio es una garantía constitucional de la legítima defensa y de la seguridad jurídica. Es decir, que aunque una parte procesal no se reserve el derecho de contrainterrogar o contradecir las preguntas de una determinada parte o testigo incluso, no importa, es decir, no por esto se le tiene que afectar el derecho a contrainterrogar. Dicho de otra modo, si no me reservé el derecho de contrainterrogar, no se afectará el derecho de hacer las repreguntas o contrainterrogar a esa persona. No es necesario reservarse. Ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque la Constitución misma establece el derecho a la contradicción y a la legítima defensa. Y el contrainterrogatorio es eso, una de las garantías del debido proceso. Muchas gracias, doctor. Le agradezco su respuesta. Me quedó muy claro. Gracias. Ya, doctor. Perfecto. Se comunica a los asistentes de este evento estar atentos a sus correos institucionales. Se les informará de las nuevas directrices y nuevas capacitaciones ya programadas por la Escuela Defensorial. De esta manera, agradecemos a las autoridades presentes, al doctor Germán Venegas, facilitador de este evento, y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Finalmente, la Escuela Defensorial hace una cordial invitación al evento denominado Investigación y Judicialización de Graves Violaciones a Derechos Humanos, que se realizará el día de mañana, martes 31, a las 6 de la tarde. Muy buenas noches con todas y todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Tal vez mandaron el link de asistencia. Sí, el link está colgado en el chat del Zoom.